Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados congregados hoy 24 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy nuestra iglesia nos congrega en la memoria de San Francisco de Sales y nos trasladamos a Jerusalén, el Arca de la Alianza, que ya va a un lugar sagrado a ser expuesta en comunidad como casa de encuentro comunitario para alabanza a Dios, para bendición a Dios y para dar gloria a Dios, más allá de la oración personal, de ese encuentro íntimo en esa arca de la alianza asentada en el corazón humano, ya en un corazón de carne, como en la profecía de Ezequiel, ya no en un corazón de piedra, como en las tablas escritas con el dedo de Dios en roca, entregadas a Moisés y que están en el decálogo de los mandamientos. Esa es la alianza de Dios siempre eterna. Bendición. ¿Por quien doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos, seres amados. Salud de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes y de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, Jericó y San Francisco de Asís. Vamos ahí al Evangelio de San Marcos con la parábola del sembrador. Esa semilla sembrada por el mismo Jesús, que es el sembrador, en el corazón humano, preferentemente, en ese huerto comunitario, como hacía él sembrando también, haciendo la voluntad del Padre Celestial en el huerto de los olivos. Y en eso el sermón de la montaña, oración comunitaria, ahí vincula con el libro del profeta Samuel que se acaba de anunciar en relación con el Arca de la Alianza, porque es la casa de encuentro para meditar en la palabra de Dios, para comulgar en la Eucaristía, para tener la confesión de los pecados, el bautismo, la vida sacramental, que suplementa, que fortalece y que le da vida a la meditación, la oración y el ayuno. Todo ello llevado a la vida práctica, una vida en caridad, en dignidad y en sacrificio. Esas son las formas de vivir, de pervivir y de convivir con la palabra de Dios, con la semilla. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía el Señor, claro, por la fe, por el corazón, es que entra esta meditación. No es asunto de la razón, ni menos de la pasión humana. Solamente el activismo, la acción. Eso en vano se queda si no se profundiza, si no se lleva al interior. En el Salmo 89, le mantendré eternamente en mi favor. Sea entonces el Señor el que nos acompaña con el Espíritu Santo en la meditación de la palabra de Dios hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7,
Dios promete bendecir a David. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo Natán el profeta: ¿Cómo puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas? Y Natán le contestó: Pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo: Ve y habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho: No serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta el presente, nunca he habitado en templo, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyera un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: Yo te saqué de redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he dado gran fama como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí lo he instalado para que vivan en un sitio propio donde nadie les moleste ni los malhechores los opriman como al principio. Cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel, yo haré que te veas libre de todos tus enemigos, y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre, y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré, como todo padre lo hace con su hijo, pero no le retiraré mi bondad, como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también su trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y dijo: Señor, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Tan poca cosa te he parecido esto, Señor, que hasta los has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor? Si tú conoces a este siervo tuyo, todas estas maravillas las has hecho según lo prometiste y lo quisiste para que yo las conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu siervo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo liberaste para que fuera tu pueblo, y lo hiciste famoso haciendo por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto, a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre, y que tú, Señor, serás su Dios. Así pues, Señor y Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía, y cumple lo que has dicho, que tu nombre sea siempre engrandecido, y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Que la dinastía de David, tu siervo, se mantenga firme con tu protección. Tú, Señor Todopoderoso,
Me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, aunque soy tu siervo, me atrevo a hacerte una súplica, esta súplica. Tú, Señor, eres Dios y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo, para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido, y con tu bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 89, en alabanza. Le mantendré eternamente en mi favor. El pacto de Dios con David. En la instrucción de Etán, el Erraíta. Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso. Constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable. Invariable como el mismo cielo, hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido, haré que tus descendientes reinen siempre en tu lugar. Le mantendré eternamente mi favor. Oh Señor, todos los seres celestiales alaban tu fidelidad y tus maravillas. Ningún Dios, nadie en el cielo puede compararse a ti, Señor, Dios grande y terrible. Rodeado de seres celestiales. Le mantendré eternamente mi favor. Señor Dios Todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas a sus olas encrespadas. Aplastaste el monstruo marino como si fuera un cadáver. Dispersaste a tus enemigos con la fuerza de tu brazo. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. Le mantendré eternamente mi favor. En otro tiempo hablaste en una visión y dijiste a tus siervos fieles, he escogido a un valiente de mi pueblo y le he puesto en alto y lo he ayudado. He encontrado a mi siervo David, con mi aceite sagrado lo he designado rey, y nunca le faltará mi ayuda. Le mantendré eternamente mi favor. Con mi poder lo fortaleceré y no lo atacarán sus enemigos, ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos, los quitaré de su vista, destrozaré a los que lo odian. Le mantendré eternamente mi favor. Él contará con mi amor y fidelidad, y por mí aumentará su poder. Afirmaré su poder y dominio desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Él me dirá, tú eres mi Padre, eres mi Dios, que me salve y me proteja. Yo le daré los derechos de hijo mayor por encima de los reyes del mundo. Mi amor por él será constante y mi alianza con él será firme. Sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el cielo exista. Le mantendré eternamente mi favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, entre los versículos 1 y 20. La parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la orilla, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron.
Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy bonita y muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Y añadió Jesús: los que tienen oídos, oigan. Y el porqué de las parábolas. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Les contestó: a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Jesús explica la parábola del sembrador. Les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? El que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como las semillas sembradas entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Y otros son como la semilla sembrada entre espinas. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. En el Arca de la Alianza se encuentran los misterios de la salvación de Dios, llevado en el corazón como en un santuario, como un templo sagrado para el Espíritu Santo, inhabitando allí. Empieza el proceso de siembra, de cosecha y de dar frutos, un ciclo constante. Se va fortaleciendo a nivel de relaciones, establecer formas de relacionamiento estables, duraderas, sinceras, entre la criatura y Dios, entre las criaturas que somos siendo hermanos y entre comunidades como pueblos cercanos, como pueblos lejanos y aún como pueblos extraños. Pero en ese mismo sentido se va alejando de sí la palabra, que en vez de dar fruto se empieza a tomar como un mensaje, como algo rutinario, como algo del paisaje, y se va diluyendo. Y no le da la significación como es el verbo, que es en la frase lo fundamental, más que el sujeto o el objeto, y más aún que el predicado. Es darle el verdadero lugar que corresponde en el corazón a la palabra de Dios, al verbo encarnado en María Santísima, que es Jesús, sacramentado en la Eucaristía.
y a Cristo resucitado y resucitador. En ese ciclo, cuando se tiene esa conciencia plena, se tiene la tranquilidad de que allí va acompañando las vidas el Señor Jesús, la Santísima Virgen María y San José, su castísimo esposo, esa familia de Nazaret, y la familia sagrada del Padre Creador, de Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, se va a sentir complacida porque está en alabanza, está en júbilo, bendecida, y está en gozo, permanecida esa unión entre el Creador y la criatura, entre Dios y el hombre, que es la humanidad, entre el Creador y la creación misma. Esa conexión que hace del profeta Samuel, en este caso Natán, hablándole a David, precisamente anuncia que el templo que se ha de construir para tener allí la casa de encuentro, para la meditación de la palabra, para la Eucaristía y para la celebración de la resurrección. Eso habrá de acontecer es con Salomón, su hijo, de David, en la descendencia que le garantiza que va a tener cumpliendo la alianza el Señor. Los que han de tener cumplimiento con la alianza es el pueblo de Israel, que en su desobediencia, en su negligencia, en su indiferencia, muchas veces se iba alejando del Señor, adorando falsos ídolos, a los Baales y esos tales dioses de palo, dioses de madera, dioses de metal, dioses de hechura humana, dioses, el dios Mamón, que es el dios dinero, desde la antigua. Y esos son los distractores para el proceso de siembra, cosecha y dar frutos en el Señor, con la palabra puesta por obra y las obras que se traduzcan en hechos y en acciones que den gloria a Dios, que sea para bien de las almas, de todas las almas, todas ellas juntas, y la propia santificación que hace en cada una el Espíritu Santo. Ello todo acontece cuando, ya conectando el arca de la alianza con el corazón allí inhabitando, como se decía desde el Adviento, ese pesebre de esa familia de Nazaret inhabitando el corazón, es tener siempre presente la Sagrada Familia, como se decía, del amante, el amado y el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Creador, el Transformador y el Santificador respectivamente. Y la familia tuya, ser amado, tu padre y tu madre, y tú. En esas triangulaciones se van estableciendo tejidos de confianza para que el enemigo, el adversario, el opositor no llegue, no destruya lo que se ha sembrado con tanto amor desde niños, jóvenes y ya adultos, que no se pierda por la memoria, que se pierda los hábitos, se pierdan las prácticas, sino por el contrario, fortalecerlas todos los días, como se decía en la meditación, la oración, el ayuno y la acción, con la vida sacramental, bautismo, comunión y confesión de los pecados, y con una vida de caridad, en dignidad y sacrificio, una entrega siempre en salida hacia los demás, siempre en apertura a escuchar a los demás, a ayudarles a despertar en el corazón la fe que entra por el oído, estimularlo con palabras que nutren, con abono, como hace la maravillosa representación el Señor con la parábola del sembrador, que llegan los aves a buscar semilla, a fecundar las flores, a polinizar, llegan también las abejas, los insectos, llegan las criaturas a descomponer la materia orgánica, a mantener esos ciclos de biosíntesis, de energía,
de transformación. Eso mismo hace la semilla cuando empieza a germinar. Antes de florecer y dar fruto, se va fortaleciendo, se va robusteciendo, se va poniendo al tenor de los demás racimos de la vid o los demás vástagos de esa gran simiente, de esa gran semilla, los sarmientos de la vid, que el Señor los protege, los abriga, como decía en el momento su Señor por allí, como las gallinitas teniendo en abrigo a los pollitos, asimismo con la palabra de Dios. Decía también San Pablo, dadlo con fino tacto, como la lechita al bebé, con sumo cuidado, con amor, con ternura, con esa pasión desbordante. Ese es el verdadero alimento del pastor que cuida sus ovejas, a las más heridas, las más lastimadas por la vida, las más aporreadas por el enemigo y las más descuidadas por estar viviendo en pasiones desordenadas al estilo del mundo, en lo inmundo de este mundo, por estar apegado a los ídolos de este mundo, al dinero y sus placeres y sus vejámenes, y al estar ensimismado en la soberbia, en la lujuria y en la avaricia, como hoy fue la meditación con el Santo Papa en la audiencia de la catequesis de los miércoles, hoy dedicado a San José especialmente, como todos los miércoles, y los 19 en particular. Es una recordación que nos hace siempre Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos, como patrón de la comunidad y patrón también de la comunidad franciscana, los franciscanos de María, de España, en Toledo, los hermanos del agradecimiento, la escuela del agradecimiento y tantos otros hermanos que se unen en alabanza, como así se mencionaba Santa Laura Montoya Upegui, los hermanos dominicos, en las meditaciones sobre Cornelio Fabro, en la profundización sobre la fe basada en el orden natural, Santo Tomás, Aristóteles, llevando al ser al trascender, a mirar las cosas más profundas del alma, los estados más altos del reino celestial, inhabitar por anticipado ese reino, no quedarnos en lo superficial. La parábola del sembrador se lleva a ese nivel, sembrar en el corazón, porque se está sembrando es en el reino de los cielos, no solamente en el reino terrenal. Ese es el primer nivel superficial. Jesús siempre está situado es en el reino, en la vida eterna, en lo trascendental. Y hay que pasar por unos estados intermedios, que son de los conocimientos, las experiencias de vida, el compartir como comunidad, pero siempre en la perspectiva de trascender, más que quedarnos solamente en el vivir, en el permanecer en el status quo, en la zona de confort. Jesús siempre viene a sacarnos de esa zona de confort, a movernos, a sacudirnos, a hacer esa kenosis, ese abajamiento en pobreza, humildad y obediencia, para que crezca Jesús, decrezca la criatura, y así mantenernos siempre a un nivel de dependencia de Dios, viendo siempre la necesidad de Dios, en este caso el sembrador, regando la tierra, abonando, nutriendo, con su amor, con su misericordia y su justicia divina. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.